se presentaron 50 personas a este proceso de concurrencia pública, de los cuales 28 no pasaron el proceso selectivo debido a que no cumplían con los requisitos establecidos en las bases. Una persona las presentó fuera de plazo y 21 pasaron el proceso selectivo al cumplir los requisitos. Y a partir de ahí se produjo una baremación que finalmente resultó como más valorada Carmen Santos Garaycochea. Esta será nuestra propuesta a la Asamblea de Extremadura. Ayer se lo hicimos saber en la mañana de ayer a los grupos parlamentarios, puesto que es la Asamblea quien lo tiene que finalmente elegir, ¿no? Simplemente destacar el hecho de que es la primera vez que en España alguien se atreve a hacer un concurso público para elegir al director general o a la directora general de los medios públicos, y que me gustaría que esta medida fuera seguida en otros sitios, ¿no? Ha habido gente que a lo largo de este proceso pensaba que esto era un paripé para finalmente hacer lo que nos hubiera apetecido, y nadie entiende que alguien pueda llegar a un gobierno y que no quiera poner al director general de la tele. Yo no tengo interés ninguno en que así fuera, y que he tenido con esta señora una conversación para comunicarle que ha sido la elegida y, evidentemente, para saber su disposición. No fuera a ser que fuéramos a proponer a alguien que luego finalmente hubiera cambiado de opinión, ¿no? Pero ya digo, veo bastante extrañeza por todo lo que ha ocurrido, porque nadie se cree que yo renuncie expresamente a designar a la persona que quisiera para la Dirección General de la Tele y de la Radio Pública, ¿no?